Bien, buenas noches, doctor. Una vez más nos toca enviarle un video. Como ya le habrán mencionado a mis compañeros en la exposición anterior a este video, me imagino, de disinesia, a mí me toca hablar o me corresponde continuar con la exposición de las disinesias en los partos. Como ya le habrán mencionado, las disinesias son los partos difíciles o una disfunción en el parto. En este caso hablamos de disinesias de contractibilidad o dificultad en la contractibilidad. Bien, entre las causas de la disinesia, o la distosia en la contractibilidad, tenemos el polidramnios, la toxemia gravídica, el desprendimiento prematuro de placenta. Pero desafortunadamente aquí en la presentación que yo estoy utilizando, en la aplicación que estoy utilizando para hacer las diapositivas, los hipervínculos no me funcionan, doctora, así de que le pido una disculpa porque los hipervínculos no me van a funcionar ni tampoco las animaciones. Así de que puede ser un poquito aburrido. Pero, bien, continuando, tenemos en cuenta las causas, ¿no?, de distosia, como es el polidramnios, como es que existe un excesivo líquido amniótico en la cavidad intrauterina. Entonces, al haber un excesivo líquido amniótico en la cavidad uterina, esto conlleva que la presión del útero sea mayor. Si nos imaginamos un globo que se infla, por tanto, bueno, en este caso sería líquido, en la presión del globo, la pared, que en este caso sería el útero, estaría demasiado contraído. Entonces, en el polidramnios existe contractibilidades tanto de alta como de baja contractibilidad. Hablamos de una alta contractibilidad en el 60% de los casos. Y esta actividad uterina puede llevar al parto o a partos prematuros que se realicen antes de las 40 semanas. Como ya sabemos o como se ha mencionado en las clases anteriores, el polidramnio se puede solucionar con una amniocentesis o una extracción de líquido amniótico de la cavidad intrauterina. Al existir esta extracción de líquido amniótico en la cavidad uterina, puede presentar induce al parto prematuro. Y debido a que a la alta contractibilidad del útero tiene una baja respuesta a la oxitocina, ¿no? En el caso de la baja contractibilidad, si hablamos como el ejemplo del globo, entonces empieza y se infla paulatinamente, esto puede llegar, la contractibilidad del globo del útero podría llegar hasta el final del embarazo teniendo una adaptación uterina normal. Y esto, al hacer la amniocentesis en pacientes con baja contractibilidad o en este tipo de distosia, no se induciría el parto con la amniocentesis, ¿no? Y podría existir una normal respuesta a la oxitocina, ya que la oxitocina contrae el útero, entonces como no está tan contraído, podría existir una respuesta normal. Y podríamos tener un parto a término en pacientes con polidramnios. Bien, la toxemia gravídica, como vemos que la hipertensión gravídica, aquí existe una actividad uterina generalmente elevada, lo que conlleva a una contractibilidad, se exacerba prematuramente, ¿verdad? Entonces esto lleva a los pacientes a tener una hipersistolia y tenemos una respuesta baja a la oxitocina. Como existe un flujo uterino o una reducción del flujo sanguíneo debido a que ya hay un espasmo vascular, esto condiciona a una mortalidad vascular. Entonces, por lo tanto, la toxemia gravídica tenemos un parto prematuro. Debido a la respuesta baja o muy elevada a la oxitocina, tiene que ser dosis menos de 2 miliunidades por minuto, por lo cual se debe tener cuidado para el parto. En el caso del desprendimiento prematuro de la placenta, pues esto lleva a una hipertonía. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta el tono, va más allá del tono primario, más allá de entre los 20 y 40 milímetros de mercurio. En este desprendimiento prematuro de la placenta puede existir dos tipos de contractibilidades, no tanto del tipo 1 como del tipo 2, como lo dice el libro de Resende. El tipo 1 son contracciones coordinadas 3 y 6 en 10 minutos. En el caso del tipo 2, que son contracciones incoordinadas entre 8 y 10 en 10 minutos, aquí sería también el tipo 2, existiría un tipo de taquisistolia, ¿no? En el tipo 1, como se dice, el tono no podría estar entre el 20 y 30 milímetros de mercurio. En el caso del tipo 2, el tono sería muchísimo más elevado, hasta el 30 a 40 milímetros de mercurio. Aquí podemos observar que tenemos una placenta normal y aquí tenemos el desprendimiento de la placenta. Aquí hay un pequeño cúmulo de sangre. En el caso de que existiera la distosia, este desprendimiento de la placenta empezaría a generar contracciones aquí, contracciones uterinas, y aceleraría el parto por el desprendimiento prematuro de membrana, ¿no? Pero desafortunadamente en el desprendimiento prematuro de membrana, de la placenta, perdón, no existe un tratamiento que pueda evitar la expulsión del feto, por lo cual esto seguirá un curso irreversible en lo que sería el parto. En el caso de las características clínicas del parto disfuncional,
todos sabemos que un parto normal tiene diferentes fases, ¿no? Tanto las 3 fases, dilatación, borramiento, la expulsión y el alumbramiento. En el caso de la dilatación del borramiento, aquí hablamos de una fase activa y una fase latente, la fase activa. Cuando existe una distocia o una disfuncionalidad en el parto, esto hablamos que el parto normal se puede graficar en un partograma. Entonces, cuando hay este tipo de disfuncionalidades o distocias o disinesias, ya empezaríamos a hablar en un partograma normal, que aquí sería la única manera en la que podríamos graficarlo, ¿no? Por lo tanto, en la fase activa del partograma, en la fase activa prolongada o una distocia funcional, tenemos que la dilatación del cuello uterino normal sería 1 centímetro por hora, en multíparas y nulíparas. Pero como hay una fase activa prolongada, esto sería mucho menor a 1 centímetro por hora. Y hablamos de una hipocinesia uterina, donde vemos aquí el ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos la contractibilidad, aquí tenemos nuestra línea de alerta, de aquí. Aquí tenemos nuestras contracciones, aquí, que van más allá de la línea de alerta. Entonces aquí estamos teniendo una fase prolongada o una distocia funcional. Pero afortunadamente, si llegamos a tener en este caso este tipo de distocia, se podría administrar la oxitocina y evitar que esto siga hacia acá y esté dentro de los límites de los parámetros normales y no se considere una distocia funcional, ¿no? Con la oxitocina o una ruptura artificial de membrana. Bien, otra será la distensión secundaria a la dilatación. Hablamos que hay una distensión o una detención, más bien será una detención. Sí, una detención, no es distensión, perdón. Una detención secundaria a la dilatación, donde hay 2 toques sucesivos con intervalo de 2 horas. Por lo cual aquí hablamos que hay un compromiso del bienestar fetal. Esto se debe a causa de una desproporción cefalopélvica y a un trabajo de parto, cuando estamos en el trabajo de parto activo. Este tipo de tensión o disinesias puede llevar al obstetra a pensar en una cesárea, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿cómo vamos a graficar en el partograma? Si hablamos que son 2 toques sucesivos, secundario a la dilatación, aquí vamos teniendo la dilatación, donde la dilatación permanece igual y la presentación no va más allá de eso. Entonces se detiene el descenso de la presentación. Y igual la contracción se mantiene o va muy poco y se prolonga. Y esto ya conllevaría a realizar lo que ya les mencionaba, ¿no? La cesárea. En el caso del parto precipitado, pues hablamos que es un parto anterior o que está que puede ocurrir tanto una dilatación y un descenso del producto entre las menos de las 4 horas, ¿no? Menos de las 4 horas, y esto ocurriría porque el útero está hipercinético, existe una contracción demasiado fuerte o un movimiento muy rápido. Y aquí puede existir compromiso del bienestar fetal y se puede dar de manera espontánea o puede existir una inadecuada administración de oxitocina. Si tenemos el partograma aquí y está nuestra línea de alerta, podríamos pensar que si es en 2 horas, que hablamos 1, 2, 3, 4 horas. Aquí nuestras contracciones uterinas estarían en el menor de 4 horas, como se había mencionado, como estaba planteado en nuestra línea de alerta en el partograma. En el parto pélvico prolongado, pues ya hablamos que existe un lento descenso de la presentación. Aquí hay una contractibilidad uterina deficiente donde se podría utilizar una inducción o más bien una conducción con oxitocina y realizar una ruptura artificial de la membrana para así llevar al producto, a la presentación, hacia el canal de parto y tener un parto normal. Pero como estamos hablando de parto pélvico prolongado, las disinesias, esto podría llevar a tener otro tipo de conducta obstetra. Otro sería, y el último sería la distensión secundaria al descenso. Aquí hablamos que son 2 toques sucesivos. La detención secundaria al descenso, 2 toques sucesivos con intervalo en 1 hora. Aquí hablamos de un sufrimiento fetal. ¿Aquí qué quiere decir? Que se detiene el descenso, ¿no? Se detiene la presentación o el descenso del niño, pero la contracción ya está total, o sea, ya hay una dilatación completa del 10. ¿Y esto qué quiere decir? Que con esta distocia de la presentación, más bien distocia de la contracción o de la detención, ya nos llevaría a pensar que tenemos o debemos de realizar una cesárea, ¿no?
Y eso sería todo por mi parte en cuestión de las discinesias y las distorsias de contracción. Gracias, doctor, por la atención y espero que pase buenas noches.